Muy bien, entonces, en esto habíamos quedado la última clase. Dijimos que el problema que deberíamos enfrentar es resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, donde el hamiltoniano solo depende, pues obviamente, de las coordenadas de espacio, que en este caso, como vamos a resolver bajo simetría esférica o en coordenadas esféricas, las variables son r, tita y phi, respectivamente. Donde el término de energía cinética es este término, mu, la masa reducida del sistema, y el laplaciano en coordenadas esféricas es lo que estamos mostrando acá, ¿ya? UDR representa la energía potencial de interacción del núcleo y el electrón. Ahora bien, habíamos dicho que resolver esto significa pues hallar la energía del sistema y la función que describe cada uno de los estados del electrón moviéndose alrededor del núcleo, lo que se puede en realidad evidenciar toda vez que calculamos la densidad de probabilidad, ¿no? Ya que el módulo cuadrado de esta función es la densidad de probabilidad. Ok. Sabemos muy bien que la solución que es la función de onda que estamos buscando, en verdad, que es aquella que depende del espacio y el tiempo, se tendría entonces que expresar como esta función de r tita phi y la exponencial donde es la energía del sistema. Está evidente que el módulo cuadrado de la función de onda es simplemente el módulo al cuadrado de esta función. Como la otra parte es compleja, pues su módulo al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta es la densidad de probabilidad. Bien, en nuestro caso veremos más adelante que esto, como representa, qué sé yo, la región del espacio donde existe probabilidad de que el electrón se mueva alrededor del núcleo, es lo que va a definir lo que se conoce como el orbital atómico. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Solamente estoy poniendo en evidencia de que si bien la solución de la ecuación de Schrödinger en general representa la función de onda, que contiene bueno, toda la información acerca del sistema físico que estamos resolviendo, en realidad, si resolvemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, donde obtenemos psi por un lado y e por otro, pues obtendríamos lo que estamos buscando. Bien. Sin más preámbulo, pues nos vamos a ir a la solución de este problema, ¿verdad? Ya tenemos la expresión del hamiltoniano, tenemos explícitamente la expresión del laplaciano, y bueno, ahora tenemos que resolver. Está por demás decir de que esta forma de solución de la ecuación de Schrödinger solo es válido si la energía potencial, como en nuestro caso, es una función no explícitamente dependiente del tiempo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vámonos a resolver la ecuación.
Ahora sí vamos a poner, va a ser esto 1 sobre r elevado al cuadrado por la derivada parcial respecto de r cuadrado de la derivada parcial respecto de r de nuestra función psi, que sabemos depende, no voy a escribir porque no va a entrar todo. Esta función psi es la función que depende de las variables r, tita y phi. ¿Verdad? Muy bien, entonces estoy escribiendo el término de energía cinética. Aquí falta 1 sobre r cuadrado seno cuadrado de tita por la segunda derivada respecto de phi de psi más uno sobre r cuadrado seno del ángulo tita por la derivada respecto de tita del seno, la derivada de psi respecto a tita, ese es el término de energía cinética más UDR, que más adelante podríamos tal vez reemplazar lo que es, pero nos importa que sepamos que solo depende de R, y no así de tita y phi, ¿no? Y que solo depende de la distancia que separa a las partículas en interacción. Esto por psi, y eso sería igual a E por psi. Bien, esta es la ecuación diferencial que debemos resolver. Por supuesto que es evidente que es una ecuación diferencial en derivadas parciales en las variables r, tita y phi, ¿verdad? Entonces, un método para poder resolver es, obviamente, separar esta ecuación en varias ecuaciones, cada una de ellas dependientes tan solo de una sola variable. Entonces, para eso vamos a proponer nosotros que esta función psi, que depende de r, tita y phi, sea el resultado de la multiplicación de funciones de una sola variable. Entonces, ahí vamos a poner a r de r minúscula, tita mayúscula, función de la variable tita, y phi mayúscula, dependiente de la variable phi. Ahí está. Si es cierto que nuestro problema tiene simetría esférica, y es cierto que podemos separar esto en 3 ecuaciones, cada una de ellas dependientes de una sola de las variables, entonces al reemplazar esto en esta ecuación va a suceder tal efecto, ¿verdad? Vamos a poder separar. Sin embargo, sería más interesante que nosotros hagamos lo siguiente, ¿ya? En vez de proponer 3 funciones, pues vamos a proponer simplemente 2 de ellas, ¿ya? Una que depende del radio, y otra función que depende de ambas variables, que ya como veremos depende de tita y phi, y que más adelante veremos que tiene nombre y apellido, ¿ya? Pero sin embargo, ahora vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta función de tita y phi es simplemente el producto de las funciones
tita mayúscula y phi mayúscula. Veremos más adelante cuál es el motivo verdadero por el cual, en vez de considerar funciones individuales, es conveniente esta manera de expresar, ¿ya? Ok, entonces al reemplazar esto acá, 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 acá y acá, esto debería en principio permitirnos separar la parte radial de la parte angular. Y veremos cómo es que va eso, ¿ya? Entonces fíjense que esto lo podría juntar con esto acá y nos ocuparíamos simplemente de este primer término. Entonces, al hacer la derivada con respecto de R, solo afectaría a esta parte y entonces el término en Y no es afectado. Entonces, ¿qué tendríamos? Y, por favor, voy a escribir Y, aunque sabemos que depende de T, sobre R elevado al cuadrado. Tendríamos la derivada total ahora. ¿Por qué? Porque solo es la derivada respecto a la variable R. Y ahí adentro tendríamos R cuadrado por la derivada respecto de R de la función R. Bien, ese es este término, más. Está claro que hacer la derivada respecto de phi afecta a Y, pero no afecta a R, entonces R sale. Y tendremos en el denominador R cuadrado seno cuadrado de θ. Por la segunda derivada de Y respecto de phi. Más. Lo mismo sucede acá, la derivada es respecto a θ, por tanto solo afecta a Y y R sale. R partido R cuadrado seno de θ por esto sigue siendo derivada parcial, lo mismo que esto, porque es una función con dos variables. Solo que ahora es la derivada respecto de θ de la función seno de θ por la derivada de Y respecto a θ. Más esto lo estoy pasando acá, ¿verdad? Entonces sería B de R menos C, pero con el signo invertido es al revés. 2 mu E sobre H barra cuadrado. ¿Ah? Esto multiplicado por esto que pasado a este miembro, ¿verdad? Menos U de R por supuesto, por 2 mu sobre H bar. Elevado al 4. Y todo eso multiplicado por psi, que sería R por Y. Y eso sería igual a C. Bien, seguimos entonces en el proceso de separación de la parte que depende de R y aquella que depende de phi. Si ustedes fijan, entonces, si yo divido entre Y, este término ya queda simplemente en R. Si divido entre R, ya solo depende de Y. Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es dividir todo entre R y Y. Vale decir,
Esto vamos a dividir entre psi, ¿verdad? Al dividir entre psi, ¿psi qué es? Psi es R por Y. Entonces, esta Y con esta Y se iría y aquí nos quedaría 1 sobre R por R cuadrado, ¿m? Derivada con respecto a R de R cuadrado ¿verdad? ¿Ah? Pero fíjense que aquí necesitamos nosotros que esta R cuadrado pues también desaparezca. Entonces, si bien vamos a dividir por psi, tal vez sería conveniente pues multiplicar por R al cuadrado. Entonces, todo esto ha sido dividido entre sí y todo eso vamos a multiplicar por R al cuadrado. Entonces, al multiplicar con R cuadrado, este R cuadrado se iría, ¿verdad? Ya, lo dejaremos así. Entonces, ¿qué quedaría? Aquí quedaría 1 sobre Y por el seno cuadrado de θ por la segunda derivada de Y respecto a phi, más 1 sobre Y seno de θ por la derivada respecto de θ del seno θ. Ese es este término. Ahora, si estamos multiplicando por R cuadrado, todo esto quedará multiplicado por R cuadrado. 2 mu por E cuadrado por R cuadrado dividido H barra cuadrado. Menos 2 mu H barra cuadrado por R cuadrado U de R. Y eso debería ser a 0. Ahí está. Claro, es que hemos dividido entre psi, entonces R por Y se ha simplificado y nos queda esto. Ya, como ustedes pueden evidenciar, este término solo depende de R, este término solo depende de R, y estos dos términos solo dependen de θ y phi respectivamente. Entonces, estos dos términos los vamos a llevar al otro medio y nos quedaremos con esto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa tenemos? 1 sobre R por la derivada respecto de R cuadrado más este término. ¿Ah? Voy a factorizar, por favor, el R cuadrado, ¿ya? Para que quede un poquito en evidencia. Podría factorizar el 2 mu, pero vamos a necesitar que esté dentro posteriormente, o sea que mejor lo vamos a dejar ahí. Entonces, menos 2 mu sobre h barra cuadrado u de r. Y eso va a ser igual a 1 sobre y con signo menos factor de 1 sobre
seno cuadrado de tita de la segunda derivada respecto a phi más 1 sobre seno de tita por la derivada respecto de tita seno ahí está. Ok, muy bien. Entonces, este miembro solo depende de la variable R y este miembro depende solo de las variables tita y phi. En otras palabras, esto está funcionando. Este método de separación de variables para resolver esta ecuación diferencial está funcionando a las mil maravillas. ¿Y qué dice el método? La única forma en la que esto puede ocurrir, que siendo que esto depende de R y esto de otras variables, es de que ambos sean iguales a una constante, ¿verdad? Entonces, esto debe ser igual a una constante. Bien, más adelante nosotros veremos que esa constante es una que depende de un número y es L por L más 1, ¿ya? Esa constante se puede expresar en términos de un otro número que es L, cuyos valores vamos a ver más adelante cuáles pueden ser. Pero, en principio, el método simplemente dice que para que esto sea posible, esto debe ser igual a esta constante y, por supuesto, esto a la misma constante, ¿verdad? Solo al decirles que eh, esa constante la vamos a expresar de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, entonces si expresamos nosotros la constante de esta manera, esto es un número, ¿verdad? Por tanto, esto es una constante. Ahora ya voy a poder escribir una ecuación que solo depende de R y otra ecuación que solo depende de tita y phi. Entonces necesito borrarlo de arriba. Sé que esto es una parte que desagrada porque eh, son números no muy simples, entonces es un poco desagradable. Entonces, al igualar esto a esta expresión, para no estar escribiendo muchas veces, si es que esto es igual a esto, yo voy a multiplicar por R, esta R que ustedes ven acá, voy a multiplicar a todo esto por R, por esta R. Entonces, esta R va a desaparecer, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, fíjense, puedo dividir todo entre R al cuadrado, o sea que aquí va a aparecer 1 sobre R al cuadrado. Pues tendríamos 1 sobre R al cuadrado derivada con respecto a R minúscula, factor R cuadrado, derivada de R mayúscula respecto de R minúscula, más, como hemos dividido entre este R cuadrado, que es el que ha aparecido acá, entonces, más, esto desaparece. Todo este término sería por 2 veces mu por E
partido h barra cuadrado menos 2 mu sobre h barra cuadrado. Y ahora es que voy a introducir UDR. UDR, si es que ustedes no recuerdan, muy bien, lo vamos a reescribir acá, era igual a ¿qué? A menos 1 sobre 4 pi y sub 0 z veces e elevado al cuadrado partido r. Entonces, eso vamos a meter acá. Entonces, tendríamos menos con menos más. Aquí vendría un z. Aquí vendría un e elevado al cuadrado. Todo estaría dividido entre 4pi y sub 0. ¿Verdad? Y por supuesto, por 1 sobre r. Es este término acá. Muy bien. Y como hemos multiplicado por esta r grande, entonces habría un r grande acá. Pero este término que está en el otro miembro lo puedo pasar al otro con signo negativo, ¿verdad? Entonces voy a abrir y tendríamos menos, ¿verdad? Menos L por L más 1 veces R cuadrado dividido, ¿no? Ahí está. Claro. Todo multiplicado por R. Y eso debería ser igual a 0. ¿Listo? Claro, por supuesto que esto se puede ver un poco más simpático, ¿verdad? Si derivamos esto que está acá, r cuadrado con r cuadrado, entonces me queda la segunda derivada. Tendríamos la segunda derivada de r con respecto a r. Derivando este término, 2r sobre r cuadrado, me quedaría 2 sobre r por la primera derivada. Más todo este chorizo acá, un término que no depende de R, les dije que era conveniente mantenerlo así, un término que depende de muchas constantes universales, entre ellas la carga del electrón, H barra, que es más conocido que H en general, e Y0, que es la permitividad eléctrica del base. Esto por 1 sobre R menos L por L más 1. Más simpático, tengo que hacer esto para que se note. Qué cosa, qué cosa. Ahí está. Por 1 sobre R al cuadrado, creo que es más conveniente expresarlo de esa manera. Y todo por R, e igual a 0. Bien, ustedes están viendo ahora la ecuación diferencial que debemos resolver para encontrar R.
R. Esta nos va a tener que dar a nosotros R. De aquí va a salir la solución en la parte radial. Muy bien. Pero si ustedes se fijan, hay E. Ajá. Entonces también de aquí vamos a sacar la energía total del sistema. Ahí está. Esas dos cantidades deben ser obtenidas al resolver esta ecuación. Ya, ahora, antes de que nos perdamos, ¿cómo sabemos que es igual a esto? Bueno, si hubiéramos puesto esto una constante, al momento de resolver nos habríamos dado cuenta de que esa constante es mejor expresarla de esta manera. ¿Para qué? Para que esta ecuación diferencial tenga una solución. ¿De acuerdo? Bien, entonces, otra cosa que tiene que salir evidentemente de esta expresión es ¿cuánto puede valer L? O dicho de otra forma, ¿para qué valor de L o valores de L esto tiene una solución? Entonces, estos tres elementos tenemos que recuperar de resolver esta ecuación diferencial, que como ustedes pueden apreciar es una ecuación diferencial que da miedo, ¿verdad? Pero tal vez en este momento no sea conveniente que nosotros nos ocupemos de resolver este problema. ¿Por qué? Porque eso esencialmente es un problema matemático, ¿verdad? No es que nos estemos corriendo de resolver, pero ha tomado mucho tiempo a personas muy expertas para resolver esta ecuación diferencial analíticamente. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Antes de ocuparnos de la parte angular, yo voy a decirles una cosa. Primero, que R, que es la función que estamos buscando, que es esta ecuación, se ha encontrado que además de depender de la variable R, que es obvio, ¿verdad? ¿Ah? Depende de dos números, uno de ellos n y el otro L. Esta L. ¿Ah? Y que los mismos, para que esto tenga solución, solo pueden tomar estos valores discretos. N, el conjunto de los naturales, y L, incluyendo al 0, pero solo hasta n-1. Ahí está. ¿Cómo han llegado a eso? Pues les repito, no vamos a ocupar nuestro tiempo en resolver este problema porque corresponderá más bien a otra materia, digamos, ¿ya? Sin embargo, a nosotros nos interesa que hayamos llegado a esta ecuación y que sepamos que esta misma tiene una solución. Bueno, en realidad, una solución en partes. Primero la función, segundo la energía y el valor de L que hace posible esta solución. Entonces, de eso podemos rescatar lo siguiente, que esta función que da solución a esta ecuación diferencial es una función que no solo depende de la variable R, sino de dos números. Uno de ellos es el número n, que más adelante veremos que es un número cuántico, pero veremos un poco más adelante. Esto es solo, en principio, un problema matemático. ¿De acuerdo? Y L, donde L es lo que estábamos buscando. ¿Ah? Pero ese L solo puede tomar estos valores. Definido N, definido L.
Por ejemplo, si n es igual a 1, n menos 1 es 0. Por tanto, L solo puede acceder al valor 0. ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, habría una solución de la forma R de 1, 0 de R. Ah, ya. Qué cosa más bárbara. Y ya está. Perfecto. Hay una solución cuando n es igual a 1 y si n es 1, L solo puede ser 0. Ahí está. Hay una función R de 1, 0 de R que es solución de esta ecuación. ¿A qué es igual eso? En este momento no importa. Luego veremos a qué es explícitamente igual esa función. Pero si yo reemplazara esa función en esta ecuación diferencial, pues sería igual a 0. Quiero decir, sí es solución. Ok, pero ¿qué otras posibles soluciones hay? Si yo reemplazo n igual 2, con n igual 2 esto es 1. Entonces puede tomar 0, pero también puede tomar 1 y ahí se acaba. Solo va hasta n menos 1. Eso me está diciendo lo siguiente, que yo puedo encontrar una solución 2,0 de R. Pero también puedo encontrar una solución 2,1 de R. Entonces, esto es cuando n es igual a 1 y esto es cuando n es igual a 2. Pero si n fuere 3, ¿qué tendríamos? Usando el mismo razonamiento, tendríamos R30 de la variable R, R31 de la variable R y R32 de la variable R. Y así sucesivamente, ¿no? Todas y cada una de ellas son soluciones de esta ecuación diferencial. Otras funciones no lo son. Bueno, ahí está. Si n es 4, entonces ya, ok, muy bien. Entonces aparecen 4 funciones, ¿verdad? Si n es 5, entonces aparecen 5 funciones y así sucesivamente. ¿Quiénes son específicamente estas funciones? Repito, un poco más adelante les pasaré una tabla donde están estas funciones de manera explícita, pero nos interesa que sepamos que hay soluciones y están dadas por esta regla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es otra de las soluciones? Otra de las soluciones es la energía. Entonces, al resolver la ecuación, se ha encontrado que la energía pues depende de este valor n. ¿Ah? ¿Y a qué va a ser igual eso? A menos E sub 0 sobre n elevado al cuadrado. ¿Qué les parece? Luego vamos a ver qué es E sub 0, pero es una constante, un valor constante, que depende de n de esta manera. ¿Ya? E sub 0 es la energía
del estado fundamental. Ujú. Ay. Ujú. Que vamos a ver también más adelante qué significa eso, ¿ya? Pero es una energía. Bien, ahí está. Ya se tiene absolutamente toda la información acerca de lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Bien, la parte angular es la que nos estaría faltando ahora, pero eso corresponderá